sintaxis y la parte física, ¿ya? Redundancia mínima tiene, ¿ya? No tiene que haber redundancia, o sea, redundancia de datos. No puede haber una base de datos. Ya. Y ejemplo, en el instituto ustedes están inscritos y están almacenados en una base de datos en tercer semestre, ya, 9 estudiantes, informática. No puede haber 2 Migueles, no puede haber 2 Silvias. Eso quiere decir, eso es redundancia mínimo, 0. Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, dice. Esas son las características. O sea, puede acceder N usuarios, ya sea la secretaria, el docente, ustedes mismos, todos pueden ingresar. Solo pueden consultar, no pueden modificar. ¿Quién puede modificar? Es el administrador de base de datos, se llama. ¿Ya? Integridad de datos, consultas complejas, optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, acceso a través de lenguajes de programación a esta base de datos, lo cual se llama Sistema de Gestión de Base de Datos, también en sus siglas SGDB, Sistema de Gestión de Base de Datos. ¿Qué será Sistema de Gestión de Base de Datos? Los sistemas de gestión de base de datos, en inglés Database Management System, son un tipo de software muy específico, dedicado a servir la interfaz de la base de datos y el usuario y las aplicaciones que se utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consultas. ¿Ya? Entonces, eso es sistema de gestión de base de datos, ¿no ve? Entonces, eso es, esto quiere decir que es, ahorita vamos a hablar, sistema de gestión de base de datos, ¿no? A ver, un ratito, vamos a entrar ahí, quiero mostrarles lo siguiente. Sistema de gestión de base de datos, ¿no? ¿Están ahí, muchachos? ¿Me están entendiendo? Sí, estamos acá, dice. Muy bien, sistema de gestión de bases de datos. Entonces, ¿dónde está el sistema de gestión de datos? ¿Dónde está pues los TML? No encuentro. Ahí está. A ver. Esto prácticamente es. Ahí está. ¿Cómo es esto? Sí, esto es. Ya, prácticamente, entonces está hablando de esto. Ya, esta parte entiéndanme. Un sistema de gestión de base de datos es un Database Management System. Son conjunto, un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos y el usuario. ¿Ya? Una base de datos y el usuario. Entonces, dice, la aplicación se compone de un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de consulta. Ahí está. SQL, ¿qué será? No sabemos qué es SQL tampoco, ¿no? Ahí está. SQL es un lenguaje, a ver, vamos a ver. Tampoco, vamos, tenemos que salir de dudas porque si no, ¿qué es SQL? Aquí está, ¿qué es SQL? Ahí está. Ah, no me está especificando. Este es. Ya. Entonces, es SQL. Ya, ese es SQL. SQL significa, se clasifica en SQL por sus siglas en inglés. Estructura, query, lenguaje. L, lenguaje,
QQuery, que es consulta, significa, en español, es un lenguaje de consultas estructurada, ¿ya? Y utiliza comandos DDL, DML. DDL es lenguaje de definición de datos. DML es lenguaje de manipulación de datos. DDL, créate, drup, alter. ¿Ya? Los DDLs nos permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos. Los DMLs nos permiten generar consultas. ¿Ya? Eso es. Ahora vamos a un poquito, vamos a explicar. A ver, tal vez no me están entendiendo. ¿Qué será? ¿Qué está hablando? A ver, más o menos es así. Ya, enseguida vamos a hacer. No se preocupen. Es como decir, a ver, aquí lo vamos a explicar. ¿Dónde está? Ahí. Ya, aquí. Bien, a ver, vamos a ver con azulcito. Vamos a suponer que esta es una base de datos. ¿Ya? Voy a suponer que este redondo que ven es una base de datos. Uy, está grandote. Entonces, una grandote. Base de datos. Yo no quiero esa letra. ¿Qué pasó? ¿Quién me la desco? Base de datos. En realidad significa que es un DB. ¿Ya? Una base de datos. Ya. Entonces, el usuario, nosotros somos el usuario, ese gentecito. ¿Cómo se define eso ahora? Ya. Ya, nosotros somos el usuario. Ya. Voy a definir. Entonces, este muchacho, este es el usuario. Nosotros siempre vamos a ser usuarios, ¿ya? El usuario aquí va a consultar. Inicio, perdón que le moleste. Hola, adelante. ¿Podría grabar la clase, por favor, Ige? A ver, ¿dónde está? ¿Cómo se graba esto? Grabar la reunión, ¿no? Ya. Bueno, está grabando. Como les dije, este es el usuario. El usuario consulta la base de datos. Ya se hace las consultas. Consultas. ¿Ya? Y la base de datos responde. Responde la base de datos. ¿Ya? Eso es. Entonces consultas y luego responde. ¿Ok? Y esta base de datos está conectado a una interfaz, a un lenguaje de programación. Conectado a un lenguaje de programación. ¿Ya? Ay, caramba. Uy. ¿Ya? Entonces está conectado a un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación, ¿no? Exacto. Entonces, quiere decir que la base de datos se conecta a una interfaz gráfica. ¿Ya? No está conectado aquí. Y esto se le llama conexión.
¿Y cuáles, qué lenguajes ustedes conocen? A ver, por ejemplo, está conectado a un lenguaje de programación. Puede ser, digamos, Java, puede ser C Sharp, puede ser, a ver, Python, los no son conocidos. Puede ser conectado a PHP, etc. ¿Y las bases de datos cuáles son? Las bases de datos puede ser, en este caso, Postgres, puede ser MySQL, puede ser Oracle, ya, eso es. Entonces nosotros vamos a estar aquí trabajando. Nosotros la materia, prácticamente la materia es esta parte. Nosotros vamos a estar aquí, ya. Eso es lo que hace un diseñador de base de datos. Diseñar una base de datos. ¿Ya? Aquí vamos a estar así más o menos trabaja. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Entonces eso trabaja. Sí trabaja. ¿Ya? Seguiremos. Ya hemos definido que es un SQL. SQL había sido Structure Query Lenguaje. Lenguaje de consultas, ¿no? Se clasifica, en este caso está clasificando en dos. Se clasifica en cuatro, ¿ya? Pero estos dos son los más importantes, DDL y DML. DDL significa lenguaje de definición de datos, DML lenguaje de manipulación de datos. DDL vamos a crear nuestra base de datos, vamos a crear las tablas, vamos a eliminar, modificar. Con el DML vamos a poder consultar, vamos a poder insertar, registrar, update, actualizar y eso, todo eso. ¿Ya? Y trabaja de esta forma, eso es la estructura. El usuario, nosotros, o el cliente va a hacer consultas y vamos a responder. Nosotros vamos a diseñar la base de datos en Postgres. Y eso se va a conectar a un lenguaje de programación. Muy bien. Ventajas de base de datos. ¿Cuáles son las ventajas? Control sobre la redundancia de datos. Los sistemas de ficheros almacenados, varias copias. Esto hace que el espacio de almacenamiento, además de provocar la falta de consistencia de datos, control sobre las redundancias. Como les dije, no debe haber redundancias en una base de datos. ¿Ya? Muy bien. Consistencia de datos, dice, eliminando o controlando la redundancia de datos. Se reduce en gran medida el riesgo de que haya inconsistencia. ¿Ya? Compartir los datos. En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a los departamentos que utilizan, pero en los sistemas de base de datos, la base de datos pertenece a la empresa o puede ser compartida, ¿ya? Mantenimiento de estándares, y esto va más allá, ¿ya? Gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios tanto en los establecimientos, ¿ya? Mejora, esas son las características, ¿no? Mejora en la integridad de datos, pues bien íntegro, ¿no? Bien eficiente, son datos bien eficaces, no puede haber redundancia. La integridad de la base de datos se refiere a la validez y a la consistencia de los datos almacenados. ¿Ya? Mejora en la seguridad. La seguridad de la base de datos es la protección de base de datos frente al usuario no autorizados. No, nadie puede ingresar a una base de datos sin su contraseña, sin su password, sin su login. ¿Ya? Por ejemplo, ya debería haber un sistema en el instituto para verificar nuestras notas, todo eso, ¿no? O en la universidad nos hemos escrito, podemos ver nuestro récord académico, todos nuestros datos. ¿No ve? Consultas podemos imprimir, todo, pero es con la autorización. Nosotros tenemos que tener el login, loguearnos, dice, ¿no ve? Para Face nos logueamos, eso es login. Usuario y su contraseña.
Mejora en la accesibilidad de los datos. Muchos de sistemas gestor de base de datos proporcionan lenguajes de consultas, generador de informes que permiten al usuario hacer cualquier tipo de consultas sobre los datos, sin que sea necesario que un programador escriba una aplicación. ¿Ya? Mejora en la productividad. ¿Ya? Mejora en el mantenimiento, los sistemas ficheros, ya, la descripción de datos. ¿Ya? Aumento de la concurrencia. ¿Qué quiere decir esto? En algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios que pueden acceder simultáneamente a un fichero, es posible que el acceso interfiera entre ellos, de modo que se pierde información. ¿Ya? Mejora en los servicios de copias de seguridad. Aquí se hacen copias de seguridad, copias de backup. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que nosotros como diseñador de base de datos debemos hacer copias. Tenemos que tener copias. Ya, copias en un DVD, quemarlo en un DVD, en un CD, en un flash memory, en un disco portátil, cosa de que por ahí en mi laptop puede pasar cualquier accidente. ¿No ve? No se pierda, pero aquí está mi copia. Y si no, todo mi trabajo va a ser en vano. ¿No ve? Entonces, como informático, sí o sí hay que tener copias, sí o sí en todo. Copias siempre hay que tener. No se les ha debido pasar que se han borrado su flash antivirus, todo ha formateado, han perdido. Siempre hay que tener copias de seguridad. ¿Ya? Desventajas de la base de datos. Complejidad, dice. Los sistemas gestor de base de datos son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos. Costo del equipamiento. Sí, por ejemplo, les hablaba de esto. MySQL, por ejemplo, es software libre, sí, software libre. Oracle también es, sí, de aquí a un tiempo ya es de paga. Postgres, software libre. SQL pertenece a Microsoft. Vulnerable a fallos. Tipos de campos. Esto vamos a estar hablando posteriormente. Igual que un lenguaje de programación, cada sistema de base de datos posee tipos de campos que pueden similares o diferentes. Entre los más comunes podemos nombrar numéricos, ¿ya? Dentro de los numéricos ustedes se clasifican en decimales, reales y lo que es int, float de simple precisión, doble de doble precisión, booleano, verdadero, sí o falso, ¿no? Y memos, dice, son campos alfanuméricos. No vamos a utilizar, no se utiliza mucho. Fechas, ¿sí? Alfanuméricos, alfabéticos, autoincrementables. Esto sí se utiliza. ¿Ya? Tipos de base de datos, MySQL, Postgres y Oracle. Y Access, ¿no? Que antiguamente, siempre cuando nosotros instalábamos el Office, Microsoft Office, sea el 2016, 2019, tienen, ¿no? Access, pero no utilizan pocos, ¿no? Eso. Modelo entidad-relación, que vamos a estar también hablando de esto. Esto ya es otro tema, tipos de datos. Y aquí está, esta es la parte fundamental de crear una base de datos. Modelo entidad-relación. Debemos conocer qué es una entidad, qué es una relación, etcétera. Los diagramas, los modelos de entidad, denominan por su sigla ERD. Diagram Entity Relation. Son herramientas para el modelo de datos de un sistema de información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un sistema de información, ¿no? Como ven, nosotros vamos a tener que hacer esto. Ese diagrama de entidad. Construir. Es como un algoritmo, como un diagrama de flujo, pero nosotros tenemos que construir eso. Eso tenemos que aprender en esta base de datos. Uno, ¿ya? Cardinalidad, atributos y construir eso. ¿Ya? Vamos a ir paso a paso, vamos a aprender eso. Cardinalidad, 1 a 1, 2 a 2, así. ¿Ven? Esto vamos a llevar entonces. Vamos a estar así con tablas, campos, registros. Vamos a llevar lenguajes SQL, lenguajes. ¿Ya? Hasta ahí sería la parte teórica. ¿Tienen alguna consulta, chicos?
muy teórico, ya. Estructuración, query, consultas, tablas, seleccionar, sistemas, database. Aquí está una gran diferencia de lo que es SQL y no SQL. SQL es relacional, no relacional son basado en documentos. Johnson, ya. Entonces, eso es SQL móvil, ya. Web, móvil también utiliza, ¿no? Aquí está, no se ve bien. Este es Oracle, un poquito, a ver, vamos a... Muy grande está. Se me ha pasado la mano. Ya. Por ejemplo, estos son bases de datos nuevos. Ya. Motores de base de datos. Nosotros vamos a manejar lo que es Postgres. Aquí está Postgres, el elefante. Ya. Entonces vamos a trabajar, vamos a instalar Postgres. Sí o sí. Ya. De entradita vamos a instalar, para que no sea teórico, Postgres. Tenemos ahí está MariaDB, MySQL, SQLite, está Microsoft Server y Oracle. ¿Ya? Eso es. Ya, y todo estas bases de datos relacionales manejan lo que es una página web. Sí, puede necesitar de una base de datos. Las webs es una de las áreas con mayores oportunidades laborales, por si acaso. Y un sitio web, conjunto de páginas, ¿no? Y bien estructurado, eso, y tiene dominio, eso es un sitio web. A diferencia de una página web, solamente son documentos HTML que pueden tener CSS y algunos JavaScript o imágenes. Eso es una página web. En cambio, un sitio web ya tiene una estructura y un dominio. En cambio, una aplicación web ya es un software con tecnologías ya desarrolladas. Va más allá ya, aplicación. Página es web, es una simple paginita. Un sitio web ya es un poco mediano y una aplicación web ya es más avanzado. Ya ahí ya está JavaScript, TypeScript, frameworks, React, Vue, Angular, tantas, ¿no? Eso ya es. Muy bien, entonces todos estos modelos de diseño manejan base de datos. ¿Ya? Bueno, a ver, ¿qué más dice aquí? Esta imagen. ¿Me están viendo, muchachos, o ya se han cansado? Ya vamos a terminar. No sé. excelente, está interesante. Ya. Entonces dice principios de diseño. Nosotros como diseñador de base de datos, diseño de interfaz gráfica. Entonces uno, dice aquí, mira, uno, proximidad, espacio negativo, dos, alineación, dice. Armonía, equilibrio, contraste, mira, el contraste, ¿no? Nosotros como diseñadores o informáticos, es bien importante conocer la parte de diseño, los colores, manejar, que sean pues bien contrastados, ¿no? Todo eso se refiere también en la base de datos, saber estructurar nuestra base de datos. Ya. Bien, ahora vamos a pasar y vamos a analizar este gráfico. Dice, nosotros estamos acá. ¿Ven esta parte de este grafiquito que dice análisis de requisitos? Ese es el punto 1. Dice análisis de requisitos. Esa es el punto 1. Entonces nosotros tenemos en la realidad, que sería el mundo real, aquí afuera. Ahí están los negocios, las avenidas, los mercados, las industrias, las empresas, Entel, yacimientos, Lechepil, no sé dónde, todo, ¿no? Colegios. Entonces nosotros, minimundo, dice, ¿no? De la realidad que de todo eso, nosotros tenemos que seleccionar una empresa, digamos Lechepil, el minimundo.
Requisitos de información. Nosotros queremos hacer una base de datos. Digamos, viene el gerente del Echepil y viene al instituto y dice, quiero un capo en base de datos, mándame. O que haga su pasantía. Entonces, tú vas a ir al Echepil y te vas a entrevistar con el gerente del Echepil. Te va a decir, estas son las necesidades, así quiero mi base de datos. Entonces, ustedes tienen, y ahí tú tienes que tomar apuntes. Análisis de requisitos se llama. Los requerimientos, bien importantes, muchachos. Si no tenemos el requerimiento, no vamos a poder hacer nada. Tal vez vamos a hacer, realizar, diseñar también, pero mal, porque no va a estar bien estructurado, bien, tenemos que empaparnos, ¿ya? Requisitos de información. Luego de que tengamos el requisitos de información, ya una vez que he tenido la información, ya la pregunta, el problema, que cómo quiere la base de datos, lo vamos a llevar a diseño conceptual. Diseño conceptual. Después viene, una vez que estemos en el diseño, vamos a hacer una esquemita de cómo va a trabajar, un esquema conceptual, como un mapa mental, como un mapa conceptual vamos a hacer. ¿Ya? Luego de tener diseño conceptual, pasamos a la siguiente etapa, que es diseño lógico, esquema lógico. Ahí ya vamos a tener más o menos, en el diseño lógico ya vamos a tener, ya vamos a crear la base de datos, la estructura, las tablas, ya va a estar ahí. Una vez que tengamos eso, ya automáticamente se genera el diseño físico, ya las tablas bien relacionadas. Y eso es la base de datos. ¿Ya? Entonces, acá tiene puntos, ¿no, muchachos? A ver, aquí vamos a poner, a ver. Este vamos a poner. Entonces, el primer paso sería, esto no lo voy a poner, lo pondré, pues, vamos a trabajar. No me gusta tampoco. Ya. 1, este sería el paso 1, entonces. 1 es ese sería el punto 1, ¿no? Vemos el mundo real. SL1. ¿No ve? Es el paso 1. Luego vemos al paso 2. Va a haber informaciones, requisitos. Requisitos sería el paso 2. Luego el paso 3. Así va paso por paso esto, muchachos. Ya. Paso por paso. 4. Y el paso 5. Y finalmente tenemos ya la base de datos completada, que sería la base de datos 6. Ya, así trabaja una base de datos. Nosotros estamos aquí, diseñador de base de datos. A ver, no hay una imagen. A ver. Ya, nosotros estamos acá. Aquí voy a dibujar. Ya. Somos nosotros, ese es el diseñador de base de datos. Este es el diseñador de base de datos. Ya. Esto además tiene que ver, hacemos los requisitos. Los requisitos. Y empezamos a trabajar lo que es. Así más o menos, muchachos, ¿ya? Nosotros somos el diseñador, este usuario somos nosotros, ¿ya? Esta persona, hacemos un análisis de requisitos. No es directamente programado. Hay un programa, digamos, te lo hago un sistema o algo, hago directo al computadora, se pone en un lenguaje de programación, una base de datos, ya crean la base de datos. Así. No, eso es cosa de locos. Va a salir mal. La experiencia
dice, muchachos, estos son los pasos. Primero, quieres hacer una base de datos, debes tener conocimiento. Análisis de requisitos, requerimientos. ¿Y qué son los requerimientos? A ver, vamos a buscar, para que estamos en esta primera parte, para que entiendan. Vamos a buscar qué es requisitos, requerimientos o requisitos. Requisitos. ¿Qué son los requisitos? Ahí está. Vamos a entender bien. Vamos a poner SAS. Ahí está. Dice, eso es, ahí está ya. Dice, los requisitos es una circunstancia, una condición necesaria para algo. Puede emplearse en diversos ámbitos. Una oferta de trabajo puede establecer como un requisito, dice. A ver, vamos a buscar, sigue. ¿Dónde está? ¿Qué más dice? Que es un ejemplo de requisito de saber cumplir sistema poder funcionar adecuado. Debe convertir en explicado, debe ejecutar el sistema. Si esto puede ser. No, pero algo más no me convence. No me convence, no me convence. A ver. ¿Qué es requerimiento? ¿Qué es un requerimiento? Software. Ya vamos a estar requiriendo un tipo de funcionalidad. Ah, sí, eso es, ¿no? Requerimientos, los requerimientos funcionan sistemas que deciden. Ya debe revisarse ya esto es, ¿no? Ya. Vamos a ver cómo hacemos esto. A ver, vamos a entender lo que es un requerimiento. A veces estamos directo, como les digo, o sea, a veces nos ponemos como locos y directo a programar. No es así, no es así, muchachos. Tenemos que tener conocimiento, ¿ya? Entonces hay que saber. Ya, entonces eso es saber. Ya, a ver, estábamos acá. Ya, a ver qué más dice. Algo, ver algo, funcionar, no funcionar. Este creo que está bien, a ver. Ya podemos tener esto. Ya, a ver, vamos a ver, aquí estamos. Entonces, los requisitos, eso es, muchachos. Entonces, para construir una base de datos, tenemos que saber, tenemos que tener todos los requisitos. ¿Qué se necesita? Una computadora, en el tema de hardware, un software, en este caso Postgres o un motor de base de datos, y requisitos de información. Tenemos que ir, en este caso, tenemos que ir a Lechepil, a la empresa de Lechepil, porque ha solicitado un pasante que diseñe una base de datos. Seguramente su base, deben tener una base de datos, pero está fallando. Hay que hacer un mantenimiento, ¿no ve? Entonces, eso, hay que ir a ver con qué base de datos están, podemos sugerir nosotros, hay que tener información. Ahora, ¿qué entidades tienen? Ellos tienen productos, ¿no ven? Productos, ¿qué tienen? Venden, ventas tienen compras, proveedores tienen sucursales, tienen clientes, tienen cajero, ¿no ven? Por ejemplo, la leche pilda aquí del Río Seco que vamos, ya tienen, ¿ves? Su tiendita que aparte antes no tenía. Tienen su tiendita donde podemos ir a comprar una bolsa de chiquichoco, de Pilfruit, leches, mantequillas, etcétera. ¿No ven? Entonces, todo eso hay que hacer una base de datos. Todo eso. Entonces, hay que tener todo un cuestionario con papel, un cuaderno, hay que ir a anotarse qué requisitos tenemos de información.
Y para luego, una vez tenido todo el requerimiento, toda la información, ya por lo menos una semana, 2 semanas, lo que sea el tiempo necesario, hay que ir a convivir, hay que ir a ver cómo trabaja, hay que estar por ahí con la secretaria, con el gerente, hay que entrevistarse. Tienes dudas, tienes que sacar. Tienes que ver cómo está trabajando Lechepil, qué necesitan, cómo llegan, qué clientes tiene, qué proveedores tiene, qué productos tiene, cómo trabaja el cajero, todo eso. En base a eso, recién tenemos ya, una vez tenido ya el mini mundo, que sería los requerimientos, en realidad la realidad sería el mundo real, el Lechepil. Y una vez tenido todo eso, ya podemos hacer un diseño conceptual, un esquema conceptual. Ese se llama 3. Y dentro del esquema conceptual entra pues lo que es diagrama, entidad, relación, el algoritmo. Una vez tenido el algoritmo, nosotros ya, ¿cómo hacemos? A ver, en programación 1, 2, 3, ¿cómo han hecho? Tenemos el algoritmo, ¿ya? Entendemos el problema y ese problema que ya una vez entendido, hemos leído varias veces, hemos entendido el problema y hemos construido un algoritmo, un diagrama de flujo. Ya, pero no basta ahí. El diagrama de flujo, ¿qué se ha hecho? Hemos hecho la prueba de escritorio, ¿no ven? Está bien. Una vez que sea la prueba de escritorio, hemos codificado en un lenguaje de programación. Ahora sí. Eso es, toda esa parte está en el diseño conceptual. Después pasa al diseño lógico, ¿ya? Ahí ya vamos a trabajar con lo que es Postgres, MySQL, Oracle, y ya ahí aprender el sintaxis, ¿no ven? Y una vez tenido el sintaxis, ya podemos generar el diseño físico. Pero la clave, la base, está en encontrar los requisitos, la información. Queremos construir una casa de 4 o 5 pisos con chalet. ¿Qué tiene que ser fuerte? El cimiento. Tiene buenos fierros, tiene que tener gruesos, el cimiento. Si el cimiento va a ser bien, todo esto va a ir bien. Pero si nosotros hemos ido a Lechepil 2 días y unas cuantas informaciones y con eso hemos diseñado la base de datos, ténganlo por seguridad que su base de datos no va a satisfacer a las necesidades. Una vez tenido el producto ya todo, ya he terminado, van a ir a entregar, no va a hacer lo que el cliente quiere, el gerente. No hace esto, hay que cambiar. Y hacer eso es un lío. Has perdido pérdida de tiempo, vas a empezar de cero. ¿Ya? ¿Me han entendido, muchachos? A ver, preguntas. Preguntas. Silvia. Hola. Hola, Miguel Ángel. A ver, ¿quiénes están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Preguntas. Licenciado, Adelante. Prácticamente es lo que vamos a hacer. mi consulta es, Dime. ahora sí, licenciado, el anterior semestre hemos creado con el ingeniero Erwin una página, bueno, varias páginas web. Entonces, una de estas páginas yo la he diseñado para un familiar, Ya. pero este familiar ha tenido bastantes problemas porque justamente no tenía base de datos. Trabaja con mercadería, entonces no tenía base de datos y todo lo estábamos haciendo de manera manual. Como yo le he presentado, bueno, ha sido una ayuda, ¿no? Le he diseñado la página web, entonces no No estaba intentando satisface. hacerlo con ayuda de tutoriales de YouTube y algunos libros, pero no me ha resultado muy bien. Y es verdad que si no tienes una organización y no conoces de bases de datos, es difícil que tu página web arranque. Entonces, la consulta sería, ingeniero, ¿cuánto tiempo necesitamos hacer el estudio a la empresa?
En el caso Ya. de análisis de requisitos. Ujú. ¿Y de qué manera podríamos hacerlo para obtener una buena base de datos? Ya, como les digo, o sea, lo fundamental es el cimiento. Lo demás es fácil. Vamos a manejar Postgres, Oracle, MySQL. Es estudio de sintaxis nomás, ese programa. Pero es como esta parte del cimiento, la parte de el requerimiento de requisitos, de información en realidad, ¿no? De entrevistarse con el gerente. Porque es lo que hace un diseñador de base de datos, satisface las necesidades del cliente. Como tú decías, nosotros como diseñadores tenemos que satisfacer la necesidad. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Tal cual tenemos que hacérselo. Si vamos a, en vez de entregarle, digamos, el cliente quiere pico, pero nosotros le habíamos hecho una pala. No, él no quiere, ¿no? Ya tiene pala. Es así, entonces, eso, la parte de ingeniería de requisitos se llama esto. Más van a profundizar, creo que en sistemas de información en cuarto, el próximo semestre van a profundizar esa parte un poco. Ya, pero nosotros ya estamos hablando de lo que es análisis de requisitos. ¿Ya? Y es bien importante para diseñar una base de datos, para diseñar un sistema que puede ser un sistema web, un sistema, una aplicación web, un sitio web, ¿no ve? Se necesita muchos requerimientos. Si tenemos nuestros requisitos bien estructurados, bien definidos, eso no se puede decir que puede ser una semana, 2 semanas, un mes. Tarda, muchachos, ya hasta 2 meses. Desarrollar un software se tarda, no es nomás, a ver, tú haces un contrato con alguna consultora, no te va a entregar rápido. Es como si una casa quieres construir, no te lo van a hacer rápido. Si vos le das paciencia, si vos le apresuras, lo va a hacer como sea. Tienen que tener paciencia, tiempo hay que tener, ¿ya? Entonces, para desarrollar una base de datos es lo mismo. Hay que tener tiempo, paciencia, buen humor, porque te vas a encontrar, te vas a chocar con gerentes así tóxicos, secretarias tóxicas. No te van a quedar, algunos no quieren soltar sus datos, su información fácilmente. Es así, entonces. Eso hay que tener nosotros nuestras estrategias de tener estos requisitos. Prácticamente un cuestionario hay que prepararse, un cuestionario, un test hay que preguntarse, un test de preguntas, porque el gerente te va a atender un rato, tampoco te va a atender, no tiene tiempo, la secretaria. Le vas a consultar unos 10 minutos o media horita por día, digamos, ¿no? Y si tienes dudas, vas a ir preguntando así día a día. Es así, demora el cuánto tiempo, ¿ya? Entonces, en base más o menos, esa es la estructura de diseñar una base de datos. La realidad, que sería el mundo real, y en el mundo real están empresas, industrias, yacimientos, empresas, universidades, todos están ahí. Y de ahí vamos a seleccionar uno, en este caso la empresa Lechepil. Pues, ese sería el minimundo. Y en el minimundo nosotros como analistas tenemos que ir ahí a abstraer, abstracción se llama esto, abstraer toda la información necesaria para diseñar. Seguramente también el gerente nos va a autorizar a que consultemos a los clientes, a los trabajadores, todos, porque si vamos a desarrollar, nosotros tenemos que decir, necesitamos información. No nos dan la información, no se va a poder realizar. También tenemos que ponernos fuerte como profesionales, ¿no ven? Al final, a cabo, todos, ambos, la empresa, nosotros como diseñadores, buscamos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que diseñar una buena base de datos, que funcione esa base de datos con algún sistema que ellos van a implementar, ya sea con Java, sea con PHP, sea con C Sharp o Visual Basic, Visual Studio, no sé. Eso es lo que tenemos que hacer, muchachos. ¿Ya? Tenemos que construir bien. Una vez tenido la información, ya podemos hacer el diseño conceptual. Ya vamos a tener ya la idea, el problema más claro, se va a visualizar ya más. Ya no vamos a tener dudas. Ya con el diseño conceptual y mucho mejor con el diagrama entidad-relación. ¿Ya? A ver, seguiremos. Vamos a seguir hablando, muchachos. No se preocupen de este tema. Entonces, los requisitos es fundamental, ¿no?
Y los requisitos se pueden dividir también en diferentes. Mira, podemos entender los requerimientos del usuario, requerimientos del sistema. Los requerimientos del usuario serían requerimientos funcionales. ¿Qué será un requerimiento funcional? ¿Qué sería un requerimiento no funcional? Ya, esto es como tareita, muchas. Primera tarea que les voy a dar, anótense, tarea número 1, en el Classroom se va a habilitar y ahí lo van a poner, ¿ya? Y quiero a mano tiene que ser. Copy-paste, no hagan eso, muchachos, saquen lo nutritivo, buscar, porque hay alta información para sacar, ¿ya? A mano y lo sacan foto o lo convierten en PDF y lo suben a Classroom. Tarea número 1, clasificación de requerimientos del usuario. ¿Qué es un requerimiento? ¿Ya? ¿Qué es un requisito? ¿Qué es un requerimiento de usuario? ¿Qué es un requerimiento de sistemas? Ya, se divide en dos. Esa tareita, tarea número 1, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué más? Ya. Cuanto a tareas, no hemos quedado. Mayormente, anterior semestre daba una semana, digamos, hoy miércoles, ¿no ve? Hasta el próximo miércoles daba, pero conociéndonos nosotros, yo mismo, hacemos un día antes, el martes en la noche van a estar haciendo, ¿no ve? Es así. Entonces va a ser para esta noche, 24 horas, ¿ya? Así como hoy día tenemos el tiempo, en la tardecita lo hacen. O ahorita mismo ya lo hacen y ya lo suben, ¿no? Es la tarea, 24 horas, ¿ya? Cuando va a ser ya, digamos, tareas fuertes, sí va a ser una semana. Bien, bien, muchachos. A ver, ¿qué más? Seguiremos hablando que es una base de datos. Sabemos que es un conjunto de datos. Ya hemos hablado que es una base de datos. A ver, ¿qué hora es? Ya 10 y medio, 10 minutos más. Ya, aquí está algunos sintaxis, que esto va a ser la segunda parte que vamos a manejar, lo que es el SQL, select, from, where, los comandos, ¿no? Y esta Oracle, conocemos Oracle. Ah, ya, esta parte bien importante también, una base de datos. ¿Qué es información? Hablamos de tanta información, ¿no? Es la base de esta organizada. Es una base, está organizada en forma de registros. Cada registro contiene toda la información sobre una persona o un elemento en la base. Por ejemplo, cada registro en directorio telefónico contiene nombre, dirección, número telefónico de una persona. Además, un registro tiene campos, tuplas, ¿ya? Nombre de campo. Cada campo tiene un identificador único que se llama primary key. También puede tener dos primary keys. También tienen foreign keys, una clave secundaria. Ya les estoy adelantando, más o menos trabaja así una base de datos. Ya, ahí están los campos, definen las categorías de información. Los registros esos son uno a uno. Mira, los registros, los nombres de los vendedores en este caso. Los campos la tabla sería, la base de datos sería ahorita Lechepil, equipo, la tabla sería ventas y tiene campos. Vendedor, mes, ventas, también tiene otra tabla que es clientes. Y así sucesivamente debe tener, ¿no? Ya, y esos ahí están los campos. Una tabla está dividido, tiene atributos o campos también se llaman, ¿no? Tuplas, cada registro se llama una tupla. Relaciones, ahí está más claro. Registros, dato, campo, campo clave, relación, tipo de dato. Ah, tipo de dato también entra, chicos. Y eso ya sabemos, ¿no? Tipos numéricos, alfabéticos, alfanuméricos, todo eso, ¿no? Tiene eso. ¿Qué más? Tablas. Las tablas son fundamentales, básicos, bases en encuentran, o sea, información, ¿no? Partes de una tabla se divide campos, registro, total de registros, y hemos hablado sobre estructura del lenguaje SQL, ya sabemos qué es SQL. Esto vamos a aprender la tercera parte, ¿ya? Pero estoy hablando más o menos así es. Ya, bien, ahí quedamos, muchachos. Ya, ahí vamos a quedar.
Entonces tienen ese trabajito, por favor. Ya. Lo voy a copiar al WhatsApp si es posible, para que ustedes no se olviden. Y también lo voy a copiar a... Ya. Muy bien, entonces con eso terminamos, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Licenciado, Adelante. licenciado, en todo caso, el material que nos mostró, ¿lo va a subir a Classroom para verlo, repasar? Ya, ¿podemos subirlo? Sí, por Sí, favor. ya. Listo, muchachos. A ver, ¿dónde está en Classroom? Ya se han unido a Classroom, muchachos. A ver. Ya está. Ahí estoy poniendo la primera tarea. A ver, ¿dónde está? Con ustedes, sorry. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a compartirla. Ya voy a habilitar la tarea. Rapidito. Base de datos. Tarea. Hasta vamos a crear uno. Tarea número 1. Es ingeniería. Tarea número 1 va a ser requerimientos. Requerimientos de la base de datos. ¿Ya? Entonces aquí está el número 1. Vamos a poner qué es requisitos. ¿Qué es requerimientos? 2. Es ingeniería en requisitos. Requisitos. Ya, ¿qué más será? Estaba poniendo aquí. Clasificación de requerimientos sería, ¿no? Clasificación de requerimientos. Clasificación de requerimientos. ¿Ya? Eso, por favor, de una base de datos. Entonces, crear la carpeta. Esto va a tener un puntaje de 10. ¿Ya? Hoy día, ¿qué fechas, muchachos? 4. 4, ¿no? Hasta las 12 de la noche. Tema 1. Inge, Adelante. ¿podría ser el trabajo para el día siguiente? O sea, no los da hoy y para el día siguiente en todos los trabajos, ¿no? Si se lo da hoy, podría ser para el día siguiente hasta medianoche, como sugerencia, Inge. Pero mañana tienen otra clase. Esa es la lógica. O sea, hoy nuestra clase no ve. Hoy es, digamos, base de datos los miércoles y tienen tiempito, digamos, ahorita. Porque ya estoy yo terminando 10:45. Tienen tiempito, pueden hacer la noche. Tal. La cosa es que hoy termine. Mañana tienen otra materia y les va a dar otra tarea, van a estar en otro. ¿No ven? Entonces yo decía eso, esa lógica me